No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte yo no conozco. No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte yo no conozco. Varón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad. Varón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad. No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte yo no conozco. No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte yo no conozco. Varón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad. Varón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que Él habita en la alabanza Él habita, que Él habita en la alabanza Él habita. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica, que Él habita en la alabanza Él habita, que Él habita en la alabanza Él habita. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa,
recompensar. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Bienvenida seas, paloma de Jehová. Bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida seas, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde ella quiere morar. Bienvenida seas, paloma de Jehová. Bienvenida seas, paloma de Jehová. Bienvenida seas, bienvenida seas, bienvenida seas, paloma de Jehová. Bienvenida
seas, bienvenida seas, bienvenida seas, paloma de Jehová. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy ya estamos al lunes 4 de diciembre y ya comenzamos este lunes maravilloso en la presencia de Dios, ¿verdad? Con gozo, con alegría, ¿verdad? Alabando, glorificando a Dios con todo nuestro corazón. Yo no sé cómo te levantaste, yo no sé cómo estás del otro lado, ¿verdad? Pero yo solo sé que Dios está contigo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Saber que Dios permanece fiel. Somos nosotros los que somos infieles, que no cumplimos lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Somos nosotros los infieles, pero Él permanece fiel. Y tú tienes que estar agradecida a Dios y agradecido a Dios, amados hermanos, que Dios permanece junto a ti. Le fallas, le erras, das malos pasos, pides perdón, pides piedad, pides misericordia y inmediatamente ese Padre de amor, ¿verdad?, te perdona. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y qué lindo es, hermano, poder entender, ¿verdad?, poder comprender que debemos de orar a Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. No caminar en nuestros propios caminos, ¿verdad? La palabra es clara. La palabra nos dice a través de su escritura, amados hermanos, que en la reglamentación de la oración, ¿verdad? Allí el Señor nos habla tan hermoso, tan glorioso, ¿sí? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y hermanos, cuando nosotros analizamos esa palabra de hacer su voluntad, hermanos, quiere decir que nosotros no tenemos derecho a hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y eso cuesta. Pero cuando entendemos que el Señor es el Rey de Reyes, cuando entendemos que es nuestro amo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Me acuerdo, hermanos, teníamos una vecina acá al lado de casa, doña Rosa, una señora de color, una mujer llegando casi a los 90 años. Mi madre nos mandaba a cuidarla, ¿verdad? Nos mandaba a cuidarla porque doña Coca, que era la nuera de ella, hermanos, se cansaba, tenía muchos hijos y se cansaba y hablaba con mi madre y le decía, mandame a uno de tus hijos para que esté conversando con doña Rosa. Y me mandaban a mí. Y yo iba a hablar con ella y me encantaba hablar con ella, amados hermanos, porque ella tenía una historia impresionante. Había sido esclava. Y ustedes saben, hermanos, que la palabra siervo, la palabra sierva, significa esclavo. Y esta mujer, amados hermanos, nos contaban todas sus peripecias, cómo tenían que obedecer a sus amos, ¿verdad?, a los hijos de sus amos. Y aquello era toda una tragedia, amados hermanos, que esta hermana nos contaba. Esta señora nos contaba, ¿verdad? Allí postrada en la cama, ella nos contaba que llegaba un momento que ella disfrutaba de ser esclava de aquellos hombres que eran sanguinarios, de aquellas mujeres que eran sanguinarias, pero estaban tan adaptados y acostumbrados a ser esclavos que ellos disfrutaban dentro de la esclavitud, ¿verdad? Disfrutaban. Y ellos nos contaban tantas cosas, hasta que llegó un momento que fueron libres de la esclavitud, fueron libres. Y ustedes saben, amados hermanos, que doña Rosa no sabía ni siquiera el nombre de las calles, no tenía noción de nada,
solamente estaba como esclava dentro de la casa, de la estancia donde ellos estaban. Pero llegó un momento que el patrón, el amo, ¿verdad?, viene y le dice, bueno, a partir de ahora vos sos libre. A partir de ahora, dice, te vamos a dar un lugar para vivir y ya te independizás de nosotros. Y esta hermana no, era una señora, nunca conoció a Cristo, pienso que nunca conoció a Cristo, le dijo a los patrones que ella no sabía vivir si no era una esclava. Y hermanos, como esclavos, nosotros, como siervos, nosotros dependemos de la voluntad de Dios, amados hermanos. Dependemos de la voluntad de Dios. Somos siervos. Siervo significa esclavo. Mientras nosotros no entiendamos, no comprendamos, amados hermanos, que para entrar en el reino de Dios tenemos que entrar como siervos, como esclavos, no haciendo nuestra voluntad en nuestros pensamientos, ¿verdad?, sino haciendo la voluntad de Dios. Si aquella persona, doña Rosa, vecina mía, que hace años ya partió, amados hermanos, ella se adaptó a un hombre y una mujer y una familia que eran sanguinarios. Ella contaba todo lo que le hacían, amados hermanos. Y ella se sujetaba a su amo. Todo lo que decía su amo, está bien. Sí, señor, está bien. Hoy Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos libertó de la esclavitud de Satanás. Nos libertó de ir al infierno. Y nosotros no sabemos ser esclavos del Señor. No sabemos ser, amados hermanos, dependientes de lo que nos diga la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros queremos vivir a nuestra manera. Y Dios está bien conmigo. Hermano, si no vivís la palabra, que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, hermano, no estás bien con Dios. Corres peligro que si tú te mueres, no vayas al reino de los cielos. Tú vayas al infierno, llevada por los demonios, o llevado por los demonios. Entonces, hermano, la palabra siervo, la palabra esclavo, ¿sí?, ¿saben de dónde salió? Salió de aquellos barcos, ¿sí?, que estaban, aquellos remeros que estaban abajo del barco, que eran esclavos, ¿verdad? Eran siervos de ese capitán de ese barco. Y allí habían hombres con látigos. Y ellos cientos tenían que remar, y remar, y remar. Y cuando parabas de remar, recibías los azotes para que siguieras. Y cuando ya no dabas más, te sacaban y ponían a otro. Ahí vino la palabra esclavo, ¿verdad? Siervos. Y Dios nos trajo la libertad a través de la sangre de Cristo. Salimos de ser esclavos del pecado, de la inmundicia, esclavos de Satanás, para ahora ser esclavos de nuestro Señor y entrar en su reino y tener vida eterna. Mira qué diferencia, qué diferencia. Cuando yo me sujeto a la palabra, esa palabra a mí me trae libertad, a mí me trae sanidad, a mí me trae paz, hermano. Entonces, hermano, somos siervos, ¿verdad? Somos esclavos, sí, para bien, porque Jehová es tu pastor, te provee los alimentos, tanto espiritual como carnal. Dios te sana el cuerpo, te sana el corazón de heridas, te sana el alma, ¿verdad? ¿Qué es preferible? ¿Ser esclavo de Satanás? ¿De la droga? ¿Del alcohol?
de ser mujeriego o ser mujeres que le gustan los hombres, ser esclavo del vicio, de la quinela, de la tómbola, de la lotería, ser esclavo de todo lo que te ofrece Satanás, o ser libre para entrar en el reino de los cielos y entrar como siervo, como esclavo. ¿A quién querés, hermano, que dirija tu vida? ¿O la dirige Satanás o la dirige Jesús? Entonces, hermanos, hoy debemos entender, hoy debemos comprender que ser esclavo, hermano, es tener la vida eterna. Es tener el pasaporte a la vida eterna. ¿Cuántos no quieren ser esclavos del Señor? ¿Cuántos no quieren ser esclavos? Y he de ir para arriba, están yendo para abajo. ¿Por qué? Porque están en sus pensamientos. Se hicieron un Dios a su manera. Pero acá no nos podemos hacer un Dios a nuestra manera. Dios nos dejó un manual. Este manual salió del corazón de Dios a tu corazón para que tú hagas la voluntad de Dios y no tu voluntad. Hermano, por eso dice que nosotros, cuando nos bautizamos en agua, estamos sepultados con Cristo. Ahora, una persona sepultada, ¿habla? ¿Toma decisiones? ¿O las toma el Señor, las decisiones? Padre, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nos lleva a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos lleva, amados hermanos, a perdonar todos nuestros pecados y entrar en su reino. Entrar en su reino. Convertíos, no convencidos, convertíos a Dios. Y Él se volverá a vosotros. Hermanos, ustedes saben que, tanto ustedes como yo, fuimos llamados por el Señor, no por ningún hombre, ni por ninguna mujer. Tú no fuiste llamado por ningún pastor, por ningún evangelista. Ah, pero Julio, ¿qué estás diciendo? Yo te voy a decir lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros no vamos a honrar a Dios? Dios usa un pastor, usa un evangelista, usa un hermano, una hermana, un vecino, para anunciarte la palabra. Pero esa persona que te llevó al camino, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que Dios usó como un canal para que vos conocieras a Cristo. Quiero ir a Isaías, amados hermanos, quiero ir a Isaías, ¿verdad? Esta promesa tan grande que Dios le da al pueblo judío, pero esta promesa, ¿verdad? Hoy día es para nosotros los gentiles, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sabemos que millones no recibieron a Cristo de los judíos, pero miles sí, pero no millones, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos pasó para los gentiles. O sea que la misma promesa que Dios le da al pueblo de Israel, te la está dando a ti y a mí. Dice así, hermanos, Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Pero primero quiero saludar. Quiero saludar a María Chaparro. También quiero saludar a mi cuñado Tino. Quiero saludar a Marta Alvarenque de Artigas. Artigas Salto, por allá. Un abrazo grande, amados hermanos. Vi a María Alfonso también. Le mandamos un abrazo grande, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Veo a Elida Castro, una hermana que amamos, queremos, ¿verdad? Gracias, Elida, por estar allí, mirando y escuchando palabra de Dios. Allí en Isaías 57 dice: yo los llevaré a mi santo monte.
yo los llevaré a mi santo monte. No te va a llevar el pastor Tomasino, no te va a llevar el pastor que tú tengas, ni el maestro, ni el evangelista. No, acá habla Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay otro pasaje bíblico que dice, mi casa será casa de oración y puerta al cielo. Mira qué importante, amados hermanos, cómo Dios te escogió, te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seas su hija, para que seas su hijo. Y Él formó casas de oraciones para que tú vayas y te recrees. Amados hermanos, como dice acá, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. ¿Qué significa un monte? Perdón, ¿qué significa un monte? Una cantidad de árboles juntos, ¿verdad? Una cantidad de árboles juntos. Dios no quiere árboles de vereda, que está uno acá y otro por allá. Dios quiere el monte, todos los hermanos juntos y en armonía. Como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí Dios derrama de su aceite, allí Dios derrama de su presencia a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De la cabeza hasta los pies. Y allí Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Tú quieres la bendición? ¿Tú quieres la vida eterna? Honra la palabra. Honra la palabra. Estate junto con tus hermanos. Sé parte del monte. Sé parte del monte. No te críes como árbol de vereda. No, hermano. Acá no se trata de ser solitarios. Acá se trata de formar el cuerpo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Amados hermanos, yo los llevaré a mi santo monte, donde están los hermanos juntos y en armonía. Ahí cada árbol junto y en armonía. Yo los llevaré, amados hermanos. Mira, se viene una gran cosecha. Se viene la lluvia tardía con relámpagos. La mies está madura, ¿verdad? Nosotros como canales de bendición tenemos que hablar la palabra, pero el que hace la obra es Dios. El que los agrega a la iglesia es Dios, amados hermanos. Y dice, en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios, ¿verdad? Hermano, a veces cuesta venir a la iglesia. Estamos cansados, tenemos problemas en el hogar, estamos ahí medios debiluchos en la fe, y a veces cuesta. Pero ¿dónde Dios te levanta? ¿Dónde Dios te derrama tu bendición? En la casa de oración, allí en el monte, donde están todos los hermanos juntos, como un solo palo, dice la palabra de Dios, como un solo palo. Si tú piensas que estás bien con Dios y no te congregas, estás pecando, porque no estás poniendo por obra la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra, el que me ama, guarda mi palabra, guarda, la pone por obra. Y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. Hermanos, por eso tenemos que entender, tenemos que comprender. Y aquellos hombres, amados hermanos, que
estaban al frente de aquella casa de oración, aquellos pastores, ¿verdad? Hermanos queridos, cada uno trabajaba para sí, dice la Biblia. Mira lo que dice en el 56:11 de Isaías. Dice así: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. No saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Estamos 2023. Hoy también se está viendo esto. Escrito 750 años antes que Cristo viniera a la tierra, ya Dios le hablaba al pueblo de Israel, pero también es lo que pasa hoy. No se trabaja para el reino, se trabaja para cada uno. Hermanos, tenemos que trabajar para el reino. Cristo vino diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos: ve y dile, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No Jesús prepara mi vida, no las asambleas de Dios, y así podemos nombrar una cantidad, no, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nosotros debemos trabajar para el reino, unidos, como un solo palo. Amados hermanos, qué tremendo. Juan 17:21. Mira esto. Escucha bien lo que dice Juan 17:21. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. En nosotros. En la palabra. Jesús es el verbo hecho carne. Que sean uno en nosotros en la palabra. ¿Para qué? Para que tu familia crea, para que tus vecinos crean, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Que no vayas a la iglesia, te pone trabas, te pone cansancio, problemas, luchas, ¿verdad? Pero tú tienes que formarte como discípulo, no como creyente. Jesús mandó a ser discípulos. Los discípulos soportaban toditos los golpes, los vientos, las mareas, soportaban todo. Discípulos. Ahora, ¿tú quieres seguir siendo creyente o quieres ser discípulo? Dios mandó a ser discípulo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, tenemos que comprender, hermano. Miren lo que dice en Hechos 2:47, vamos a ver, Hechos, amados hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos 2:47. Y allí vamos a ver la primer gloria, ¿verdad? Está la gloria primera y la gloria postrera. Acá vamos a hablar de la gloria primera, cuando se inicia la iglesia, amados hermanos. Y dice en el 2:47, amados hermanos, Hechos 2:47, déjenmelo buscar, dice así: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién te llevó a la iglesia? ¿Fuiste vos porque quisiste? No, yo vine a la iglesia porque yo quise venir a la iglesia. Mentira, mentira, te estás mintiendo. Es el Espíritu Santo que tocó tu corazón, te redarguye, ¿verdad? Y te manda a la iglesia. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, hermano, esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Si yo quiero vivir en mi voluntad, amados hermanos, yo voy cuando quiero a la iglesia.
y creo que estoy bien con Dios. Pero hermano, yo tengo que honrar el llamado de Dios. Tengo que honrarlo con mi vida porque la salvación es personal. Y muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Entonces, amado hermano y amada hermana que me estás escuchando, ¿verdad? El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos, los que estaban escogidos, los que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes esto? Que tú tienes que honrar el llamado de Dios. Mira, yo acá en la iglesia les enseño a los hermanos, ¿verdad? Hermano, si tú, Dios bendiga, Claudio, un abrazo grande, si tú fuiste llamado, ¿verdad? Por Dios, tú fuiste llamado hace 60, 70 millones de años o más, ya estabas en el corazón de Dios, ya estabas en el corazón de Dios. Mira, cuando los arqueólogos encuentran huesos de dinosaurios, los estudian, y dice, este tiene 45 millones de años, este otro tiene 60 millones de años. Y Dios te escogió a ti, amado, antes que tuvieran los dinosaurios. Desde la creación, amados hermanos, ¿verdad? No fue cuando fue Adán y Eva, no, antes de Adán y Eva, antes. Ya Dios te había escogido y te había predestinado. Dios está parado, pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo, ¿verdad? Hermano, y que vos tengas el llamado de Dios, traído por el Espíritu Santo con sus lazos de amor a la iglesia, y que rechaces ese llamado para hacer tu voluntad y yo voy cuando yo quiero. Hermano, tienes que estar en el monte, como decía Isaías. Tienen que estar los hermanos juntos y en armonía, como dice el Salmo 133. Allí Dios derrama bendición y vida eterna. Por eso, hermano, cuando veas que aquel día se acerca, dice allí Hebreo 12:25, ¿verdad? Dice, cuando ves que aquel día se acerca, alentaos unos a otros, exhortaos unos a otros, amados hermanos. Dice que algunos dejarán de ir a la casa de oración por costumbre. Se agarran una costumbre. Dios está conmigo. Yo estoy bien con Dios. Es una costumbre. Pero Dios no quiere esa costumbre para sus hijos. Dios está formando el cuerpo, amados hermanos. Dios está formando el cuerpo. Por eso que Dios nos ayude. Primer tema, tenemos que honrar el llamado. ¿Tú estás honrando el llamado de Dios? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si Dios en mi casa me oye? ¿Para qué? Es un mandato divino. Un mandato divino. Amados hermanos, en el cual tú y yo tenemos que cumplirlo. Y es un sacrificio muchas veces, sí. Como dice la palabra, a un sacrificio de alabanza. Hay veces que llegamos a la iglesia sin ganas de ir a la iglesia, venimos desanimados, venimos por el suelo, pero tenemos que estar en la casa de Dios. Porque ahí es donde Dios nos manda. Y cuando salimos de la iglesia salimos en el gozo, salimos con la alegría, salimos nuevas criaturas. Y el Señor derribó a Satanás, derribó la angustia, derribó los problemas. Y te vas flotando en el aire, hermanos, en los brazos del Señor. Qué tremendo cuando no entendemos esto, hermano. Vamos a Hechos 5:14, Hechos 5:14. A ver qué nos dice Hechos 5:14. Miren lo que dice. Cristina, Hechos 5:14. Dice, y los que creían en el Señor, aumentaban
más grande número así de hombres como de mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Los apóstoles estaban unánimes juntos, compartían todo en común. Amados hermanos, como dice Juan 17:21, eran uno en el Señor y el Señor era uno con ellos. Y allí Dios agregaba los que debían ser salvos. Y los que creían en el Señor Jesús aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. La importancia de congregarnos, la importancia de servir a Dios, la importancia de ser discípulos del Señor. No solamente creyente, discípulo. El discípulo está dispuesto a entregar su vida por el Señor, por las almas, por los hijos, por los nietos, por todos aquellos que nos rodean. Amados, los apóstoles, los discípulos del Señor, iban de un país a otro, los metían en las cárceles, le daban cada paliza bárbara, y ellos seguían firmes por la causa del Señor Jesús. ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Me pasa lo mismo a mí ahora? No, no. Somos libres para predicar en Uruguay, en Argentina, en varias partes del mundo. Somos libres. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a poder entender esto. Allí también en Hechos 6:7, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Escuchen bien. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se volvían los sacerdotes religiosos, saduceos, fariseos. Amados, se volvían a la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban unidos. Estaban haciendo lo que dice el Salmo 133. Estaban juntos, unánimes. Amados hermanos, no estaban trabajando para sí, estaban juntos. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Quién es el monte? ¿Son árboles? No, somos nosotros. Juntate a tus hermanos, que ahí viene el socorro de Jehová. Amados hermanos, Padre, que ellos sean uno. ¿Cómo vamos a ser uno si uno se queda por allá, el otro por el otro lado, el otro por el otro lado? Hermano, ¿cómo vamos a recibir la bendición así? ¿Cómo vamos a recibir la bendición así? Que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, amados hermanos. Dijimos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Imagínense, el primer discurso fueron 3.000, ¿verdad? Y acá sigue la cosecha, sigue la cosecha. ¿Por qué? Porque honraban ser esclavos, ser siervos, ¿verdad? Obedecían al Espíritu Santo. Tenían un problema, oraban juntos y el Espíritu Santo les hablaba. Amados hermanos, en la unidad está la victoria. En la unidad está la victoria. Se viene una gran cosecha. Se viene un mover maravilloso de Dios. Se viene la gloria postrera. Se viene la lluvia tardía con relámpago, con poder. Y tú tienes que ser parte, amada hermana, amado hermano. Tienes que ser parte de esa gran cosecha. Deja de pensar lo que estás pensando y volvete a Dios de todo corazón. Tu familia tiene que ser salva. Serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender lo que estamos hablando.
Vamos a Hechos 11:21. Hechos 11:21, a ver qué nos dice la palabra. Hechos 11:21. Miren esto. Y la mano del Señor estaba con ellos, con los discípulos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Miren cómo va caminando el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, ¿verdad? La primer lluvia. Ahora viene la lluvia tardía. Cómo Dios nos muestra en su historia de la iglesia, cómo iba creciendo la iglesia, amados hermanos. Pero ya acá ya había persecución. Ya habían sido muertos algunos, amados hermanos. Ya la cosa era distinta. Pero la iglesia crecía y crecía y crecía porque honraban como siervos, como esclavos, honraban la palabra de Dios y la ponían por obra. No caminaban conforme a su voluntad, caminaban conforme a la voluntad del Padre. Ellos consultaban a Dios y luego salían donde Dios los mandaba. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a Hechos 16:5. Hechos 16:5. A ver qué nos dice la palabra. Mire esto. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué tremendo! Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amado, si tú no lees la palabra no tienes fe. Vamos a sacarnos la careta. Si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a tener fe? Si la fe es un don de Dios y viene a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que allí donde estaban los discípulos, amados hermanos, escuchaban la palabra, la escuchaban, la leían. Como dice acá, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, en la palabra, en la doctrina, en la sana doctrina que muchos hablan de que no se puede vivir la sana doctrina y se toman el pelo ahí. No, si tú no vives la sana doctrina, no entrarás en el reino de los cielos. Ser santo porque yo soy santo es una orden. Y el que sea santo, dice en Apocalipsis 22, santifíquese más todavía. Oh, entonces, ¿cómo predicamos la palabra? Ya Dios te va a cambiar, ya Dios te va a cambiar. Y vos no haces ningún esfuerzo y seguís en el pecado, hermano. Tenemos que estar confirmados en la fe, tenemos que estar confirmados en la palabra. Amados hermanos, si quieres ser parte de esta gran cosecha, si quieres ser parte de esta gran cosecha que viene sobre los 5 continentes y luego viene el arrebatamiento, hermano, deja de pensar como pensar y unite a la iglesia que estás. Unite, busca de Dios, estate en el monte y allí recibirás bendición y vida eterna. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a Hebreo 12:25, que recién lo nombramos. Hebreo 12:25. Mira qué tremendo lo que el Señor nos dice, amados hermanos. Ay, ay, ay. No lo apunte, Cristina, que no es Hebreo 12:25. Déjame buscar. Es 10:25. Hebreo 10:25.
Hebreos 10:25, Cristina. Dice, en el 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mira lo que dice. Hebreos, amada Cristina, Hebreos, te equivocaste al poner allí, Hebreos 10:25, el número está bien, pero ahí media dormida pusiste mal. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos manda a exhortarnos. Cuando yo me voy quedando, tú me tienes que exhortar a mí. Cuando tú te vas quedando, yo te tengo que exhortar a ti. Con amor, con cariño, con la palabra. Tenemos que exhortarnos porque ese día se acerca. Ese día se acerca. ¿Comprenden lo que quiero decir? Yo voy a la iglesia cuando quiero, Dios está conmigo. No pienses así. Pensás así, estás en pecado. Y el que está en pecado no entra en su reino. No vas a ser parte. No vas a ser parte de ese reino. Buenos días, María de los Ángeles. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Me explico lo que quiero decir. Tú tienes que ser parte de ese arrebatamiento maravilloso que vienen los ángeles a buscarnos para presentarnos a Jesús en las nubes. Yo voy cuando quiero. Dios está conmigo. No hacemos una costumbre. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que nosotros tenemos que estar fervientes. Gracias, Cristina, gracias. Fervientes en el Espíritu. Ferviente en el Espíritu. Sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos. Me explico lo que quiero decir. Mira, vamos a Proverbio. Y acá terminamos con Proverbio. Déjenme buscar Proverbio. Proverbio 6. Y ya les doy el número. Proverbio 6. Proverbios 6:6. Cristina, Proverbios 6:6. Mira lo que dice acá, hermano. Y la verdad, yo me asombro el amor de Dios hacia nosotros. Yo me asombro. Porque Él toma algo chiquititito, como son las hormigas, amados hermanos, para mostrarnos, para enseñarnos cómo debemos de vivir en el reino de Dios, cómo debemos de vivir, amados hermanos. Mira lo que dice la palabra. Ve a la hormiga, oh perezoso. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Hermano, aquellos que tenemos años, tal vez los jóvenes no saben lo que es una hormiga, con todo este modernismo, capaz que por dibujo animado. Pero cuando nosotros vemos las hormigas, ¿verdad? Ellas hacen un camino, y por ese camino van y vienen, ¿verdad? Ellas no se desvían del camino. Ellas por ese camino van y vienen, ¿sí? Y sé sabio. Sé sabio. Llévalo al mundo espiritual. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo tenemos que caminar en el camino. No desviarnos. Tenemos que ir y venir en el camino. Sé sabio. No te apartes del camino. No andes en tus pensamientos. Jesús es el camino.
Y Dios te pone a la hormiga, ¿verdad? Que no tiene espíritu. No tiene espíritu. Tú estás formado alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sos hija de Dios, sos hijo de Dios. Y Dios nos compara, hermanos queridos, que somos a veces inferiores a una hormiga. Inferiores a una hormiga. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Nosotros tenemos capitán, tenemos el Señor, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, nuestro amigo, y no le obedecemos. Ellos, ellas, no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Sin embargo, hacen las cosas agradables a Dios. Y no son salvas. Y no son salvas. Mira el amor de Dios. Te hace reflexionar que veas la hormiga. ¡Oh, perezoso! Qué divino es Dios, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estamos en el verano. Estamos en el verano espiritual. Se acerca la siega. Amados hermanos, como dice acá, la venida de Cristo, el arrebatamiento o la muerte para ir con el Señor. Prepara en el verano su comida. Por eso, ¿verdad? El nombre de esta audición, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios. Y el nombre de la iglesia, prepara mi vida, Señor. Jesús prepara mi vida. Prepara en el verano. Se alimenta, obedece, camina por el mismo camino. Amados hermanos, ¿qué es lo que tenés que hacer tú y yo en este momento? Como dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, armados con toda la armadura de Dios. Hermano, tenemos que comer palabra. Tenemos que estar revestidos con el escudo de la fe, con la lanza que es la oración, con el evangelio, con los calzados de los pies que es el evangelio, ¿verdad? Con el yelmo en la cabeza, con la coraza de justicia. Dios te está mostrando la hormiga, que ellas se prepararon en el verano. Tú te tienes que preparar, hermano, para los dolores de parto antes de la salida de la tierra. ¿Te estás preparando? ¿Estás buscando de Dios? Oh, perezoso, mira la hormiga. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Verdad? La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Te estás revistiendo del mantenimiento? ¿Te estás revistiendo? ¿Te estás metiendo en el río de Dios, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? ¿O estás viviendo light? ¿Estás viviendo light? Ojo, hermano, no seas perezoso. Mira la hormiga. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Conocés la palabra? ¿Entendés la palabra? Pero estás durmiendo espiritualmente. ¿Hasta cuándo has de dormir, perezoso? ¿No ves que yo di mi vida por ti? ¿No ves que yo di todo por ti? ¿Y tú no me buscas? ¿Y tú no quieres ser un esclavo? ¿Tú no quieres ser una sierva, un siervo mío?
Buenos días, Yanela Bushik. Un abrazo grande. Me explico lo que quiero decir. Para Shun, creo que es Shun, si no me acuerdo mal, Yanela, tú vives en Shun, hija de un pastor. Bendito sea Dios. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a despertar? ¿Cuando sea tarde? Que Dios nos ayude. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te pondrás a orar? ¿Se acuerdan los discípulos? Que el Señor puso a 3 de los que más estaban al lado de él. Entre uno de ellos era Pedro, Juan, Jacobo. Y le dijo, esperen acá y oren. Y él fue a distancia de una piedra a orar al Padre. En el monte Getsemaní, ¿se acuerdan? La oración de Jesús en el monte Getsemaní, la última oración en la tierra. Cuando vino, los encontró durmiendo. Ni siquiera una hora, le dijo Jesús, oraron. Que estaban durmiendo. Lo mínimo para ti y para mí es 1 hora de oración por día. Lo mínimo. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Y cruzar un poco las manos para reposo. ¿Saben lo que quiere decir cruzar las manos para reposo? No trabajar en la obra. No servir a Dios con tus manos. ¿Cuántas cosas hay para hacer en una casa de oración? Desde limpiar los baños, barrer, trabajar en la obra, porteros, diáconos, conforme a lo que Dios quiera. No, pero yo no quiero responsabilidad. Yo no quiero responsabilidad. Así yo estoy bien. No, yo no quiero responsabilidad. Que la tome otro la responsabilidad. Mira lo que le pasa a los que piensan así. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mira esto. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué le viene a aquellos que no hacen nada en el reino de Dios? ¿Qué les viene? Que están durmiendo, cruzándose de brazos, tan perezoso. Voy cuando quiero. ¿Sabe lo que le viene? Palabra de Dios, hermano. Pero Dios es amor. Pero la palabra se cumple. Así vendrá tu necesidad. Porque yo te estoy llamando. Porque yo te estoy llamando. Porque yo te estoy llamando. Y no me quieres obedecer. Te estoy llamando, hija mía. Undalay, alabashanda, alabasai. Te estoy llamando, hijo mío. Yo no quiero que se cumpla esta palabra sobre ti. Pero obedéceme. Niégate a sí mismo. Y a la voluntad de mi Padre, como la hice yo, dice el Señor. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Que Dios, hermano, nos dé la capacidad, la sabiduría, amados hermanos, de poder entender que Dios nos está llamando a ser fervientes en el Espíritu para servirle. Amados hermanos, que Dios nos dé esa capacidad de poder entender, de poder comprender. Mira lo que dice en Proverbio 24. Proverbio 24, 33, Cristina, 34. Dice así: un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Miren aquellos que ponen mano sobre mano y se acuestan a dormir. Dios los está viendo. Pero Dios te ama y te está hablando a tiempo, para que no venga la pobreza sobre tu vida. Así vendrá como caminante tu necesidad, lo vuelvo a decir.
y tu pobreza como hombre armado. Como hombre que la sabes toda. Yo conozco la Biblia de mapa a mapa y de tapa a tapa, y ustedes, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí? Si yo conozco la palabra, pero no te mueves, no haces nada. ¿Qué conocimiento tenés? Carnal. Porque espiritual no lo podés tener porque estás en desobediencia. Has contristado al Espíritu Santo. Un poco de sueño. ¿Conocen algunos que pasan durmiendo todo el día? Yo conozco unos varios. Se levantan al mediodía, desperdician 5 horas, 6 horas de la mañana durmiendo. Amados hermanos, y no oran 1 hora. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El que te ve dice, este es un sabio, conoce toda la palabra, pero los frutos que estás dando son agrios. Hay que decirlo. Los frutos que estás dando son agrios. Hermano, la palabra es la misma. Cielo y tierra pasará y mi palabra será la misma. Hermano, viene la necedad, viene el hambre, amados hermanos, y viene la pobreza. Yo no sé, hay personas que diezman, no vienen a la iglesia y diezman. Dios tiene misericordia y lo bendice por la palabra, ¿sí? Que reprenderá al devorador. Claro, la palabra se cumple. Pero hermanos, cuando quieras acordar, vas a entrar en una necedad. Vas a entrar, hermanos, a una pobreza espiritual como hombre armado. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, ¿sí? Y miremos siempre la hormiga. Miremos siempre la hormiga. Y nunca te olvides que el que te hizo el llamado no fue ningún hombre, no fue ninguna mujer. El llamado que tú tienes viene del corazón de Dios. Honra ese llamado. Honra ese llamado. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo y ponete las pilas. Ponete las pilas. Ponete a servir a Dios como tiene que ser. Más allá de vientos y marea, sirve a Dios en la iglesia que tú estás. Que Dios te bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.